Indudablemente, los sabios y videntes, a través de los cuales se nos ha transmitido el tarot, estaban impuestos a fondo en las enseñanzas astrológicas. Sus ilustraciones proceden del tesoro de símbolos e imágenes universales, de las leyendas, mitos, filosofías, religiones y creencias mágicas del género humano. Indudablemente, los sabios y videntes, a través de los cuales se nos ha transmitido el tarot, estaban impuestos a fondo en las enseñanzas astrológicas, numerológicas y cabalísticas de los antiguos, y todas estas influencias se reflejan en las cartas. Es necesario aclarar la diferencia significativa existente entre echar la fortuna y practicar la adivinación. La primera se usa con el propósito de determinar lo que va a suceder, entendiendo que el futuro está escrito sin variación alguna. En cambio, la adivinación nunca nos dice lo que sucederá, sino que solo nos indica qué sucedería si seguimos el camino en el que estamos actualmente. Esta forma deja espacio al libre albedrío y la plena determinación del futuro como obra de nuestras manos y responsabilidad. Predecir es anticipar, es prever los resultados de un acto y anunciar sus consecuencias. Los arcanos mayores están probablemente relacionados con la sabiduría mística del dios helénico Hermes Trismegistro, que se identifica con el Tot egipcio. Como es bien sabido, para los egipcios su país era sagrado, ya que representaba el reflejo del cielo en la tierra, siendo el Nilo una imagen de la Vía Láctea. Este río significaba para los egipcios su supervivencia como pueblo, ya que su crecida permitía la agricultura y por lo tanto la alimentación. Pero el Nilo representaba algo más profundo. Vinculado con su concepción de la vida y de la muerte, representaba un recorrido, un viaje mágico a través de una tierra sagrada, cuyo comienzo podemos situarlo en File y su etapa final en Heliópolis. El río marcaba la ruta de este viaje sagrado, donde incluso podemos aventurar como punto de partida la sala de los nacimientos en el templo de Isis, en File, y su fin en la cámara del rey de la gran pirámide de Gizeh. La ruta era recorrida como una experiencia espiritual e iniciática, precisa, potente y transformadora. En suma, la experiencia del peregrinaje. Ese viaje constaba de 22 etapas correspondientes a las 22 provincias del Alto Egipto, es decir, 22 etapas sagradas que corresponderían a los 22 arcanos mayores del tarot y que colocarían al tarot como representación simbólica del camino iniciático. En cada etapa, el viajero se impregnaba de todos los elementos simbólicos, místicos y espirituales correspondientes a esa divinidad. Después de que cada dios le revelase su misterio, le concediera su aprobación y su don y le permitiera el paso de la siguiente etapa, el final del recorrido terminaba en un sepulcro simbólico donde el candidato a Dios debía mostrar su inmortalidad. Allí en la sagrada Esfinge, en sus cámaras subterráneas, se hallaba un templo dedicado a exaltar 22 conceptos universales que regían la vida de los hombres, el templo de los arcanos mayores. A lo largo de una galería se apostaban 22 figuras, representando cada una un concepto. Por allí debía desfilar todo neófito de las ciencias ocultas en su afán de aprendizaje. El dios Tot, nombre griego del dios que los egipcios llamaban Heuti, siendo uno de los más antiguos de Egipto y una de sus divinidades principales, había inspirado al 3 veces maestro, Hermes Trismegistro,
y éste había reproducido tal grafía en una tabla o tablas que recibirán el nombre del libro de oro o la tabla de esmeralda. Tod significa el que mide, y se le solía añadir el adjetivo Semsu, el grande. Es el dios del conocimiento y representa la inteligencia creadora. Se le atribuye la invención del alfabeto, la escritura, las ciencias y las artes, las matemáticas, la astronomía, la música y la arquitectura, encargado del tiempo y su medida y creador del calendario. Por este motivo, es el señor del pasado, es decir, de la historia, así como señor del futuro, del destino. Los 22 arcanos mayores del tarot son una serie de imágenes que retratan las diferentes etapas de un camino. Este camino es algo que tienen en común muchos mitos, leyendas y cuentos de hadas, así como las grandes enseñanzas religiosas del mundo. Se trata del camino de la vida que todos los seres humanos han de recorrer. Desde el nacimiento, pasando por la infancia y el poder y la influencia de los padres, pasando por la adolescencia con sus amores, conflictos y rebeliones, pasando por la madurez con sus pruebas mundanas y sus desafíos éticos y morales, pasando por los fracasos y las crisis, la desesperación y la transformación, y el despertar de una nueva esperanza hacia una eventual victoria y el alcance de la meta, que a su vez lleva a otro camino. Los arcanos mayores describen el estado interior del individuo en un momento determinado de su vida y la clase de experiencias que el individuo es probable que encuentre en la vida externa. Los cambios internos apresuran los acontecimientos externos y los acontecimientos externos fomentan los cambios internos. En conclusión, podemos decir que lo que nos ocurre por fuera está ligado a lo que nos ocurre por dentro. Todas las cartas tienen significados ambivalentes, de modo que pueden sugerir las dos dimensiones de la experiencia humana, la clara y la oscura. Todas las cartas de los arcanos mayores son ritos de tránsito, etapas o procesos, más que resultados finales o situaciones estáticas que son invariables, de modo que al final del camino el loco vuelve a empezar, porque cuando nos damos cuenta de que hemos alcanzado la meta y que hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto, otra meta más profunda y más elevada se materializa tras la primera. De modo que cada final, en realidad, es una preparación para algo más. Y empezamos otra vez el ciclo. Los 4 palos del tarot, copas, bastos, espadas y pentáculos, son descripciones de las experiencias en 4 dimensiones o esferas distintas de la vida. Los 4 palos comprenden todas las facetas de las experiencias de la vida, es decir, descubren con mayor detalle y a un nivel más personal el camino arquetípico retratado por las 22 cartas de los arcanos mayores. Cada palo de los arcanos mayores se puede dividir en 2 grupos. Las cartas numeradas, de las que hay 10 en cada palo, y las figuras, de las que hay 4 en cada palo. A través de las cartas numeradas podemos vislumbrar las experiencias corrientes de la vida, que vienen a nuestro encuentro a través de acontecimientos, sentimientos o pactos con los demás. Las figuras que corresponden a cada palo, como son las sotas, caballo, reina y rey, encarnan tipos de caracteres o dimensiones de una determinada esfera de la vida que se pueden retratar como figuras humanas. Todos estos símbolos son caracteres arquetípicos de la conducta humana. En fin, el tarot es el pilar fundamental del mundo místico.